Oramos, queridos hermanos. Buen Dios, nos aproximamos en medio de nuestras oraciones, nuestra alabanza cantada, nuestras aclamaciones a ti por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que aún no has terminado también. Tu perfecta obra, Señor, no se ha detenido. Sigues, Señor, trabajando en cada uno de nosotros. Y nos maravilla la manera, los recursos, las circunstancias que tú utilizas para completar esa obra, Señor, hasta tu pronto regreso. Gracias por darnos la esperanza de gloria, que es justamente esta noticia, aunque nadie sabe día ni hora, Señor, ni siquiera los ángeles de los cielos, excepto solamente el Padre, Señor, de tu pronto regreso, pero sabemos que estás a puertas de regresar. Sabemos, Señor, y eso nos da una mayor esperanza de ese reencuentro, un reencuentro que luego se transformará en el resto de nuestra eternidad, Señor. Con esa esperanza nos acercamos a tu palabra, sabiendo que todo lo que tú has dicho, todo lo que has revelado por tu palabra escrita, ya parte se ha cumplido, parte se ha de cumplir y confiamos. Ahí está puesta la esperanza, Señor, en que se cumplirá por completo también. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Se cumplirá hasta la última letra, hasta la última tilde, Señor. Y nos remitimos a esta una vez más para ser Señor, guiados, transformados, para que tú sigas cumpliendo tus propósitos, Señor, en nuestras vidas. Que como siempre rogamos que haya buen terreno en nuestros corazones, terreno fértil, Señor, para tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la segunda parte de esta cuarta visión que Dios le dio al profeta Zacarías. Y la semana pasada avanzamos hasta el versículo 3, hasta el momento en que este sumo sacerdote, que explicamos quién es y a quién representa. Pero si usted no estuvo la semana pasada, simplemente mencionar que este sumo sacerdote, que está vestido con vestiduras viles, como se lee en el versículo 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, el ángel que ha estado guiándolo al profeta Zacarías. Recordemos que Josué representa a toda la nación de Israel. No debemos verlo como el individuo en particular, como el sumo sacerdote en funciones en ese tiempo, sino como un representante de toda la nación de Israel. Y ese sumo representante de Dios ante el pueblo está vestido de manera incorrecta, digamos. Tiene la vestimenta adecuada, pero son vestimentas que están más que sucias. Quiero explicarte esto porque el sumo sacerdote en especial tenía una vestidura especial, diferente a la de los demás sacerdotes. Y si usted se ubica en Éxodo capítulo 28, versículo 22, solo para que tenga una idea de acerca de estas vestiduras, le dijo el Señor a Moisés: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Fíjese los términos que utiliza Dios. Es una vestidura sagrada. La vestidura no la puedes utilizar donde quieras o como quieras. Tiene un lugar, un momento específico para el sumo sacerdote. Pero también es una vestidura para honra y hermosura. Eso le daba, no categoría, le daba significado de existencia al sumo sacerdote. Le ayudaba a recordar la misión que le había encomendado el Señor como representante. Recuerden que él entraba al lugar santo una vez al año en representación de toda la nación de Israel. Hay un doble rol que cumple el sumo sacerdote. Delante de Dios es el representante del pueblo de Israel, y delante del pueblo es el representante de Dios aquí en la tierra frente a la nación. Entonces ese doble rol pesa sobre los hombros del sumo sacerdote, y eso te muestra el papel que está desempeñando este sumo sacerdote Josué en la visión de Zacarías. Pero está vestido de vestiduras viles, dice este versículo 3. Y eso, te decía la semana pasada, esto es peor que solamente decir estaban con la vestidura sucia. No es que estaba sucia, por el término que se utiliza ahí en el hebreo, el término zo, es un adjetivo que describe algo sucio, algo inmundo, ¿sí? Como si estuviera cubierto de excremento. Y es una figura ya extremo, digamos, para que usted vea la gravedad del asunto, de lo que está apreciando Zacarías ahí en esta visión. El sumo sacerdote, el que representa a toda la nación, no solamente se veía sucio, sino que olía mal. Olía mal.
Entonces, la figura es más que significante, mis hermanos. Es la manera, decía la semana pasada, le explicaba, es la manera en que Dios ve a la nación de Israel. Así está la nación de Israel. Él es el representante de la nación, está encarnando el estado de la nación de Israel, está oliendo como la nación de Israel, está manchada como la nación de Israel. La cantidad y el cúmulo de pecados de esta nación han hecho que esté en ese estado delante del Señor. Así ha marcado el pecado en la vida de la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Ellos pueden quitarse fácilmente eso? No. No, usted va a ver en la descripción de la visión. Mis hermanos, nosotros podemos estar enfrentando un problema similar. Esto no solo hay que verlo como hay algo del pasado, sí, la nación de Israel, el sumo sacerdote, el representante de Israel. No, tenemos que verlo a la luz de nosotros hoy en día, por lo que dice el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio. Nos coloca en ese punto, nos coloca en ese plano y nos coloca probablemente que estemos enfrentando el mismo problema. Qué bueno que esté el Señor, ayúdanos a evaluarnos en estos tiempos a la luz de la palabra del Señor. Qué bueno que nos esté guiando hacia esa evaluación. ¿Por qué digo esto? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos, por eso debemos mantenernos limpios. Es decir, esta no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad personal de cada uno de los que son parte del real sacerdocio del Señor. ¿Quiénes son parte del real sacerdocio? Todos los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Usted es uno de ellos? Entonces esta es su responsabilidad. Debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar completa santidad. Procuremos alcanzar, eso significa poner todo de nuestra parte, todos los recursos, todo lo que yo pueda invertir para mantenerme en ese estado de santidad, hay que aplicarlo. No es un asunto de relajo, que lo haga todo el Espíritu Santo, Dios lo hará, Dios me mantendrá. No, debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, está diciendo el apóstol Pablo. Responsabilidad del creyente. Debemos recordar que hay un mandato del Señor. Ese mantenernos limpio, Dios está mandando algo específicamente al estar permanentemente revisando, porque para mantenerme limpio tengo que estar revisando, no evaluándome cada 6 meses como lo estamos haciendo ahora. Lo de ahora es un incentivo para que tú lo tomes y lo formes como un hábito ya en tu propia vida personal. Pero eso tiene que ser continuamente. Invertir tiempo a estar evaluándonos permanentemente, ¿no?, bajo este mandato, porque es inconcebible, mis hermanos, es inconcebible que un representante del Dios Altísimo, como se supone que tú y yo somos, representantes del Dios Altísimo, es inconcebible que nuestra investidura, estamos revestidos de Cristo Jesús, esté manchada con pecado y emanando olor a pecado. Que la gente no esté oliendo en nosotros santidad, sino oliendo a pecado. Y te aseguro que el mundo huele rápidamente el olor a pecado porque lo identifica inmediatamente, porque vive bajo ese olor. Pero es una responsabilidad nuestra, ¿no? Mis amados, ¿por qué esto es importantísimo para nosotros? Porque hemos llegado a un tiempo, decía la semana pasada, que hoy vivimos saturados, empapados, dominados absolutamente por una ideología subjetivista. Déjame recordarte la definición que di la semana pasada. ¿Qué es una ideología subjetivista? Es una postura filosófica que considera que la verdad, el conocimiento, los valores dependen exclusivamente de la perspectiva individual, de las experiencias y los sentimientos del sujeto, rechazando la existencia de una verdad absoluta o una realidad objetiva y universal. Es decir, en pocas palabras, depende cómo tú veas. La imagen que tienes ahí para ti puede ser una hermosa mujer y para otro puede ser un mamarracho. ¿Quién hizo eso? Mi sobrino, de 4 años. Depende cómo lo veas. Ese es el subjetivismo. Y así se ve la palabra del Señor. Bueno, para ti hay que hacer eso, para ti hay que ser santo igual que Dios, pero no, yo lo veo de otra manera, no hay que ser tan exagerado, porque eso es un imposible, es una utopía. Entonces encuentras el rebatimiento ahí de las verdades del Señor. Esta
esta nueva forma de pensar, bueno, no tan nueva en realidad, es una manera de pensar que ha establecido obviamente patrones de vida. La gente vive ahora así, eso es patrón de vida, y en ese patrón de vida ha hecho desaparecer o está haciendo desaparecer la palabra pecado. El pecado ha desaparecido de la mente y del lenguaje de la gente hoy en día. Y justo te decía la semana pasada que solamente para miles de millones de personas sobre la tierra, decir pecado es un concepto religioso nada más. Es un concepto religioso que describe lo que está mal con Dios y punto. Pero no es nada relevante, ¿no? Porque todo no se debe ver solo con el lente religioso. Y ahí entra tarea el subjetivismo, ¿no? Porque en la vida no todo puede ser bueno o malo. ¿Por qué no puede ser gris? ¿O por qué no puede ser un gris dando a marrón? Ahí entra el subjetivismo justamente, ¿no? Entonces, seguir hablando de pecado hoy en día es hablar cuando una persona usa el término pecado, qué ridículo esta persona. Estamos en el siglo XXI, por favor, ¿no? Ya debes desterrar eso de tu mente, ¿no? Y el problema es mucho más agudo de lo que imaginamos, porque si el mundo vive bajo este patrón de pensamiento, eso se ha filtrado tanto en la iglesia, actualmente, estamos hablando 2025, a tal punto que los cristianos hoy en día, sí, seguimos usando el término pecado, seguimos hablando acerca del pecado, pero tal vez ya no tomamos tan en serio el pecado. Entendemos lo que significa el pecado, conversamos acerca del pecado, sabemos qué cosa es el pecado entre creyentes, pero ya no es tan severo el pecado para nosotros, ya no parece tan grave el día de hoy, ya no la paga por el pecado que es muerte, que dice que la Escritura sí suena fuerte, dice en la Escritura, el apóstol Pablo lo dijo, a los romanos, qué sé yo, pero ya no me pega a mí, ya no es una advertencia para mí, ya es un pensamiento religioso evangélico que está ahí en las Escrituras y nada más. Ya tampoco es maravilloso salir de las garras del pecado y menos vivir para la gloria de Dios lejos del pecado. Ya no hay esos sentires que había hace 20, 30 o 40 años atrás. Como iglesia tenemos que abrir los ojos, mis hermanos, y digo los ojos espirituales. Es posible que para muchos de ustedes en esta mañana el hablar de pecado esté dentro de ese marco obsoleto, porque ya estás empapado tanto del mundo que ya es irrelevante para ti. Por eso es que no lo hablamos, no vemos la gravedad de este asunto, ¿no? En plena era digital, decía la semana pasada, ya no es del lenguaje de cristianos de la IA. Ya no, por eso es ridículo que un cristiano de la IA, de esta generación, hable de pecado. No, ya no está de moda, ¿no? Pero me detuve un momento la semana pasada para explicar acerca de, un poco para sacudirte el cerebro, como decía el domingo pasado, que esta pieza de la doctrina del pecado es sumamente importante y clave, porque sin ella sería imposible terminar el rompecabezas delante de nosotros, o para cambiar de otra ilustración u otra metáfora, es si tomamos en serio, o si no tomamos en todo caso en serio las Escrituras, la revelación escrita y sobre todo la doctrina acerca del pecado, todo el edificio de la verdad en realidad se desgranaría delante de nosotros. La doctrina del pecado tiene una función sumamente importantísima, neurálgica, yo decía, en todo el cuerpo de la verdad revelada de Dios. Me parece que la verdad de Dios, mis hermanos, en la vida de muchos cristianos ya se ha venido abajo. En algunos está resquebrajada, en otros está a punto de venirse abajo justamente, porque no la han apuntalado a lo largo de su vida, no la han reforzado, no la han consolidado. La aprendieron cuando se convirtieron, después de bautizarse, hablaron un tiempo más acerca de esto y después ya fue un tema ya conocido. Pero no se trata que sea un tema conocido, debe ser un tema desarrollado en la vida. Debe ser un tema constantemente revisado para consolidarlo en mi corazón y en mi mente. Y mientras reflexionaba en esta urgencia de recuperar la doctrina del pecado dentro, no solo de nuestro hablar, sino dentro de nuestro proceso de maduración como creyentes, seguir estudiando el tema, hay 4 lecciones que el Espíritu Santo trajo a mi mente. Yo apenas empecé a compartir la semana pasada,
quiero completar todo este cuadro y avanzar hasta el final de esta visión. ¿Cuáles son esas 4 lecciones que podemos ir aprendiendo de esta primera visión hasta este versículo 3 y 4 que apenas estamos leyendo en esta mañana? La primera lección es que el pecado, escúcheme, el pecado siempre va a prosperar en aislamiento. La nación de Israel es un ejemplo. Cuando se apartó del Señor y se fue detrás de otros dioses, ya se aisló de Dios como nación y le fue mal. El pecado prospera en aislamiento. Satanás vive en la oscuridad y anhela mantenernos ahí, mis hermanos. No se olvide. Hablamos de este personaje la semana pasada un poco más ceñidamente. Las mentiras, escuche por favor, iglesia, las mentiras viven mejor en la oscuridad. Las mentiras viven mejor en la oscuridad. No es por eso que cuando Dios nos llama, ¿a qué nos llama? A salir de las tinieblas hacia su luz admirable. Ese es el llamado del Señor. Juan capítulo 8, busquen su Biblia por favor, versículo 12. Juan 8, 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, a Él. No a una denominación, no a una iglesia determinada. El que le sigue a Él, el que me sigue a mí, dijo Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Porque Él es la verdad, pues. Él es la verdad revelada. Por eso tenemos los 66 libros en nuestras manos. Estando en la luz, entonces veremos no solamente la luz del Señor, sino que seremos luz en la iglesia para todos los demás. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, dice, este texto es clarísimo en lo que yo estoy diciendo. Venimos a la luz del Señor, conocemos la verdad del Señor, pero para hacer luz para los demás en la iglesia también, no solamente para el mundo, sino dentro de la iglesia. 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis motivo de tropiezo. ¿Qué te voy a explicar eso, mi hermano, mi hermana? No se necesita explicar eso. No seas tropiezo ni a judíos, dice, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo se logra eso? Vida, estilo de vida, con este patrón de vida. Patrón de vida que descanse sobre la verdad de Dios, sobre la luz que me ha sacado de la oscuridad. Ahora vivo en esa luz, entonces eso determina un estilo de vida diferente. Dios ha diseñado la iglesia para que sea una comunidad, tú debes saber eso, una comunidad donde se le adora al Señor. Pero no solo es una comunidad donde se adora al Señor, sino también es una comunidad donde los hermanos se ayudan mutuamente a pelear contra el pecado. Si no habías visto así la iglesia, sería bueno que ya veas. Tenemos un curso en la iglesia que justamente trata acerca de esto. ¿Por qué tengo que ser miembro de una iglesia? Un par de veces me han dicho, muéstrame un texto donde diga que tengo que hacerme miembro de una iglesia. Y yo les invito a que entren al curso. Cuando termine el curso, te doy la respuesta, o vas a encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿no? No creen que la Escritura sustenta el hecho de la membresía. Y por eso algunos están saltando de iglesia en iglesia y se consideran así como en el pensamiento ciudadanos del mundo, cristianos del mundo, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia universal. Ese no es un concepto bíblico, déjame decirte. Dios ha diseñado la iglesia para que sea una comunidad donde se le adora a Él, pero que sea una comunidad donde mutuamente nos edifiquemos, mutuamente peleemos contra el pecado. En el contexto de la iglesia de Dios, el Señor nos entrena para aprender a hablar la verdad. Porque la iglesia se supone que debe ser una comunidad de verdad, porque manejamos la verdad de Dios. Aprendemos a hablar verdad en el contexto de la iglesia a través de nuestras relaciones con los demás hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 15 y versículo 25, dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, son instructivas a un grupo de creyentes, a una iglesia específicamente. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, plural, todos, es responsabilidad de todos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Más claro no puede estar. La comunidad de la iglesia ha sido creada para eso por el Señor.
Ese es parte del diseño de Dios. Pero no solamente para que aprendamos a hablar la verdad unos con otros, sino también para que es un lugar donde aprendemos a confesar nuestros pecados unos a los otros. Santiago capítulo 5, versículo 16, el mandato es clarísimo, otra vez plural: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, no existe el concepto de llanero solitario en las Escrituras, del cristiano solitario, del lobo estepario solitario en la iglesia, de que yo vengo por el Señor y no me importan los demás. Ese concepto no es un concepto bíblico. El que estamos leyendo es un concepto bíblico y es un concepto que tiene propósitos específicos. Está diseñada la iglesia para que aprendamos a la verdad, para que nos edifiquemos unos a los otros en esa verdad, para que aprendamos a confesar nuestros pecados unos a los otros, para que aprendamos a corregirnos nuestros propios desvíos. Si bien recuerdas, Mateo capítulo 18, a partir del versículo 10 hacia adelante, es el diseño, es la forma del Señor Jesucristo, es la fórmula para arreglar los líos interpersonales que no faltan. Es la fórmula del primer testigo, del segundo testigo, del tercer testigo y de la congregación en pleno después. Y si no está de acuerdo con nada, bueno, la puerta está abierta, hasta luego. Es el diseño del Señor. La iglesia es la comunidad que la diseñó para que aprendamos en ella a restaurar, mis hermanos, a restaurar. Gálatas capítulo 6, los 2 primeros versículos dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, otra vez, sigue manejando el plural, responsabilidad de toda la iglesia, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Así se muestra la ley del amor. No es: hermanito, te amo en el Señor. No. Suma a tus palabras acciones de cuidado, acciones de perdón, acciones de instrumentos de restauración a los que han caído, los que necesitan ser restaurados. Entonces, el modelo del sacerdocio en el Antiguo Testamento nos permite ver a un sacerdocio que se relaciona con la gente. No es un sacerdote solitario en su rincón, en su habitación, y no se mezcla con nadie. No, es una relación con todas las personas. En el Nuevo Testamento es igual. Un real sacerdocio, o los reales sacerdotes, que somos nosotros los creyentes, es un real sacerdocio unos a otros, unos a otros. Te acabo de leer varios textos bíblicos que es unos a otros, unos a otros, unos a otros. Ese es el modelo diseñado por el Señor, porque entendemos que si no mantenemos ese uno por otro, el pecado va a avanzar, porque el pecado prospera en aislamiento. No tengo tiempo para entrar a ejemplos para mostrarte, pero si tú revisas varios de los pecados que ves en las Escrituras de personajes conocidos, ¿cuándo es que ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron en solitario? ¿Cómo pecó el rey David? Te pregunto, si sabes la historia entenderás. En su adulterio. ¿Cómo pecó Judas? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? El hijo de David, Amnón, ¿cómo pecó contra su hermana Tamar? Tú revisas cada caso y ves en solitario, donde la mente, en vez de estar en el Señor o en las cosas del Señor, en santidad, su mente inmediatamente empieza a viajar por otras direcciones, se dispara, sale por la tangente y empieza a ejecutar el pecado. Entonces, evalúa. Hermano, hermana, evalúa cuán integrado o aislado estás en el cuerpo de Cristo. Preguntas que te pueden ayudar a esta evaluación. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce en la iglesia en realidad? Quiero decir, ¿quién te conoce realmente? No es hermano que la avisaste, no. ¿Quién te conoce realmente? ¿No? ¿Quién no solo tiene permisos de parte tuya, sino que toma en serio ese permiso para hacerte a ti preguntas penetrantes del estado de tu corazón y tu mente, ¿no? A algunos no les gusta que les pregunten nada acerca, ¿no? Apenas te acercas y le dices: ¿cómo estás? Y te pone tu cara seria, ¿no? Es decir, la barrera. O sea, no me hagas esas preguntas, ¿no? Salúdame como hermano, pero no te metas conmigo, ¿no? Porque tú no quieres abrir nada de ti. Eso te da muestra que no estás integrado en la iglesia. Estás respondiendo a esas preguntas cuando te las hacen honestamente, o estás
escondiendo detalles, maquillando tu pecado para cuidar tu imagen. El evangélico es especialista en cuidar imágenes. En segundo lugar, segunda lección que aprendemos, si coqueteas con el pecado, vas a caer en pecado. Y te digo un principio sencillo en realidad. Esto no es del otro mundo. Si coqueteas con el pecado, vas a caer en pecado. La pendiente del pecado siempre va a ser resbaladiza, mis hermanos. Mientras más caminemos al borde del abismo, más probable es que resbales. Pero a algunos les encanta la adrenalina y por eso caminan en el borde. Están caminando en el borde, ¿no? No te coloques en situaciones, escúchame por favor, no te coloques en situaciones peligrosas una y otra vez, una y otra vez. No ignores el alto precio, no ignores el alto precio que pagó Sansón. No ignores el alto precio que pagó el rey David. No ignores el alto precio que pagó el rey Saúl. Los hijos de Aarón, los hijos del sacerdote Elí, que eran sacerdotes inmorales. No te olvides del alto precio y cómo terminaron cada uno de estos personajes. La lista es larga, hermanos. Los ejemplos son abundantes en la Escritura porque ellos caminaban al borde del abismo y se acostumbraron a caminar en el borde del abismo hasta que hubo un momento en que resbalaron. Y no solo se hicieron daño, sino que murieron. Estos hombres o mujeres no guardaron su corazón y tampoco guardaron el corazón de las personas que se supone ellos debían proteger, que deberían cuidar o deberían ser ejemplo al menos, ¿no? En lugar de eso, se volvieron absolutamente ciegos al engaño del pecado, olvidando el mandato de Romanos capítulo 3, versículo 14, ¿no? Que dice el apóstol Pablo: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vístete del Señor y no proveas para la carne. Son dos cosas, si te das cuenta, en ese mismo versículo, dos responsabilidades directas del creyente. El Espíritu Santo no te va a vestir. El Espíritu Santo no te va a frenar para la provisión de la carne. Tú te provees a la carne. Y tú puedes frenar eso también. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, dejando absolutamente de lado no solo este principio, se enceguecieron por el engaño del pecado, sino también violentaron el principio de Tito, capítulo 2, versículo 12, ¿no? Tito 2:12, en la línea de lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, agrega, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Otra vez responsabilidades. Hay que renunciar, es una decisión que yo tomo. Nadie me puede obligar a tomar esa decisión. Yo puedo seguir mintiendo a todo el mundo, seguir asistiendo a la iglesia por años con pecados encima y nadie se entera, por eso no dejo que nadie se acerque, nadie me pregunta. Tengo una vida tan hermética, por eso nadie lo conoce. Porque cuando tú llevas realmente una vida de santidad, una vida honesta, no tienes problemas en relacionarte con todo el mundo, no tienes problemas que te pregunten, que te vean o vayan a tu trabajo, a tu casa, no, pero que cuando tenemos esqueletos guardados debajo de la cama, entonces yo no me abro absolutamente a nadie, soy hermético. En las iglesias hay muchas personas que por años vienen a congregaciones, solo se sabe de esa persona el nombre y se sabe el lugar donde se sienta y se sabe cuántas veces se duerme en el culto, eso sí sabemos todos. Pero de ahí más de la persona, nunca. Porque no permiten acceso a sus propias vidas, ¿no? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente, ¿no? Entonces, el pecado ciega, hermanos, definitivamente, ¿no? En la misma medida, hermanos, la nación de Israel fue engañada y por coquetear con el pecado fue arrastrada lejos de Dios. Entonces quedó un aislamiento. En aislamiento el pecado va a seguir prosperando, ¿no? Y la Biblia es muy clara al mostrarnos esa instancia de la nación de Israel. Y recuerda que el sumo sacerdote Josué está representando esta nación y por ese aislamiento de la nación pecó contra Dios. Los vestidos del sacerdote están manchados por eso. Números capítulo 25, busca en tu Biblia, versículo 1 hacia adelante. En pleno desierto, camino hacia la tierra prometida, todo el pueblo de Israel que salió de la esclavitud de Egipto, Dios los sacó a la libertad hacia la tierra que fluye leche y miel. Números 25, versículo 1 hacia adelante, dice, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y las chicas de Moab,
y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían, a sus dioses, y el pueblo comió, se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Fija, ahí tú tienes el proceso de alejamiento. Cómo engaña el pecado, cómo te aparta el Señor. Toda esta gente de Israel se apartó. Una simple invitación. ¿Qué tiene de malo que vaya a? ¿Qué tiene de malo que acepte tal invitación? ¿Qué tiene de malo? Bueno, tú te conoces, ¿no? Si tú te crees suficientemente fuerte, aquel que piense que está firme, cuidado, mire que no caiga. No, yo soy creyente de años, yo puedo entrar a esta página y no pasa nada por mi mente. ¿De verdad te crees eso? Muchos de nosotros, por salubridad mental y espiritual, ni siquiera entramos a este lugar o vamos a tal lugar por salubridad mental y espiritual. Todo me puede ser lícito, pero no todo conviene, hermanos. Si el sumo sacerdote Josué estaba representando a toda la nación de Israel, imagínense cuán manchada, por este texto que acabamos de leer, cuán manchada estaban las vestiduras de esta nación escogida por Dios y que debería ser luz a las naciones. La visión que está teniendo Zacarías es sumamente significativa, está representando esto. Evalúate, por favor, mi hermano, mi hermana, ¿no? ¿Qué tan cerca estás coqueteando con el pecado en estos tiempos? ¿De qué manera estás coqueteando con el pecado? ¿De qué manera estás alimentando tu carne y descuidando tu espíritu? ¿Qué cercas que el Señor te ha mostrado en la palabra? ¿Qué cercas te has saltado? ¿Qué límites que Dios te puso has violado? ¿Qué secretos aún mantienes en tus redes sociales? ¿Qué ocurriría si un domingo como hoy les pido a todos sus celulares? Y aquí en la pantalla, uno por uno, empiezo a abrir todo tu historial. Incluso que tuviéramos la posibilidad de abrir el historial de incógnito. Uy, pastor, por favor, no. ¿Qué ocurriría, hermanos? ¿Qué descubriríamos de ti? ¿Qué secretos aún mantienes en tus redes sociales que nadie sabe? Tenemos que tener cuidado con estar coqueteando con el pecado, hermanos. Caminando al borde de la cornisa, ¿no? Vas a resbalar. Tercera lección que aprendemos, el orgullo nos ciega a nuestras debilidades. El orgullo, recuerda que fue el pecado por el que fue expulsado Satanás, ¿no? El orgullo nos ciega a nuestras debilidades. Muchos de nosotros pensamos, mire, ¿cómo es el pensamiento evangélico? Muchos de nosotros pensamos, este tipo de pecado y este tipo de pecado, no, yo nunca voy a llegar a ese punto. Y ya cuando estás pensando eso, ya puedes estar a la puerta de la caída de cualquiera de esos pecados. Pensamos que no nos va a alcanzar, que no nos pasará a nosotros, y la larga lista de personajes bíblicos que encuentran que pensaron lo mismo que tú es larga. Realmente es larga. Primera de Corintios capítulo 10 nos advierte lo siguiente. Primera de Corintios 10, versículo 12. Mira la advertencia, entiende la advertencia. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Te crees firme? ¿De verdad que te crees firme? El orgullo nos miente y nos hace creer, no, tú tienes 10 años y ya, tú eres bien firme ya. Pero este versículo nos desmiente en realidad. A ese versículo de 1 Corintios 10, 12, yo sumaría y te diría, no olvides los que creen que están firmes o los que creen que por los años, no, yo tengo, como una vez me dijo un hombre, yo tengo 60 y pico años, por mi mente no pasa nada. Bueno, le digo, a ver, date la vuelta, quiero verificar si ya te salieron alas, ¿no? Porque claro, yo no debería estar aquí en la tierra, ¿no? Si cree que a los 60 años nada lo tienta, ese hombre ya está de bajada. Entonces, no olvides, leyendo este texto, ¿no? El que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. No olvides que Sansón, el hombre más fuerte en las Escrituras,
No te olvides a Salomón, el hombre más sabio que nos describe las Escrituras. No te olvides del rey David, el hombre que dice la Escritura que fue conforme al corazón de Dios. Todos ellos, mis hermanos, y muchos más, fueron vencidos por la tentación del pecado sexual. No te olvides de eso. No te olvides de eso, ¿no? No te olvides de la esposa del profeta Oseas, no Gomer, fue vencida por el pecado de adulterio. No te olvides del hijo del rey David, Absalón, ¿no? Que fue vencido por el pecado de la ira, el odio y terminó matando a su medio hermano, se volvió asesino. No te olvides de Evodia y Síntique, mis hermanas. En casa, si quieres, revisa, por favor. De verdad que te animaría, hermana, a que revises el texto de Filipenses capítulo 4, versículo 2, ¿no? No te olvides de Evodia y Síntique, ¿no? Que no midieron y fueron vencidas por sus diferencias personales, que no supieron cómo tratarlas, porque el orgullo las encegueció, y no, que venga primero, no, que ella me diga, no, que hasta que se entere el apóstol Pablo y les tienen que escribir una carta para que entren a una conciliación. Creyentes muy sólidas de mucho tiempo. Hermanos, lo que quiero decir es que nadie está exento de la tentación a pecar con gravedad. Si lo dudas, te decía hace un instante, ya estás a puertas de caer en algún pecado. Aquel que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿no? Una vez más, piensa en el sumo sacerdote Josué de la visión de Zacarías, es representante de la nación de Israel. Sus vestidos están sucios, representan todo el pecado de la nación de Israel. Su orgullo como pueblo escogido los ha enceguecido tanto para ver sus propias debilidades. Y aunque es largo el texto, pero creo que vale la pena leerlo, Jeremías capítulo 2. Necesito que entiendan esto, hermanos. Si tú estás realmente en serio tomando esta evaluación de manera personal, necesitas entender lo que está pasando en la nación de Israel. Y Zacarías está viendo esta visión, lo ve al sumo sacerdote con las vestiduras dignas, totalmente, de una manera indigna, totalmente sucio, está encarnando a la nación de Israel. ¿Por qué llegó tan lejos la nación de Israel? ¿Y qué tan grave es eso? Puede haber una manchita, ¿no? O sea, páseme un alcohol en spray y rapidito lo sacamos. No es de ese tipo de manchitas, hermanos. Por eso sabe el asunto del excremento, como embadurnado de excremento, y el olor obviamente marcado por el pecado. Entonces no era un pecado en la nación de Israel. Y fíjate, Jeremías capítulo 2, quiero que sientas el peso y la gravedad de este asunto para toda una nación, siendo al de la cual llama el Señor la niña de sus ojos, ¿no? Un pueblo escogido, muy cercano a Dios, ¿no? Dice el profeta, vino palabra del Señor a mí, le dijo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Y fíjense, es como si el Señor empieza a hacer un recordatorio, ¿no? Me he acordado, está hablando Dios, me he acordado de ti. ¿De quién se está acordando? De su nación. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esa frase, cuando andabas en pos de mí, abrazado, prendida de mí. Es la imagen de una pareja, absolutamente una relación profunda, íntima. Me he acordado de cuando estabas así conmigo, le está diciendo el Señor. Verso 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos, todos los que te devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Claro, si tú me amas y yo te amo a ti, yo te voy a defender siempre. Ese es el compromiso del Señor. Pero fíjate cómo cambia esto, ¿no? Oí la palabra de Jehová a casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel, así dice Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Va una generación más hacia atrás. ¿Por qué? Para demostrarles a la siguiente generación con la que está hablando en el tiempo de Jeremías, ustedes se están comportando igual que sus padres, no hay ninguna diferencia. Yo no les hice ningún mal, les hice bien, me pagaron mal. Yo no les hice ningún mal a ustedes, los saqué de la esclavitud y me pagan mal, igual que sus ancestros. O sea, el pecado generacional, hermanos, lo que no hacen los padres, hacer transferencia de fe. Y yo sigo insistiendo en esto, por más que algunos me miren, ay pastor, ay ya por favor pastor, ya cuántas veces, 20 años escuchando eso, y lo seguirás escuchando hasta que me vaya.
Porque ese es el mandato claro de Dios. Si tú no asumes tu rol como padre realmente, si estás en nada, ¿para qué lo tuviste ese hijo o esa hija? Si no vas a asumir y no entender bien lo que tienes que hacer con tus hijos. Dios, como buen padre, los coloca en una tierra que fluye leche y miel, a esta nación, verso 7. Los introduje en tierra de abundancia para que comieses fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Miren, todo se contaminó. Y los que tenían la ley no me reconocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, todo se desarregló. Por tanto, verso 9, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las cosas de Quití, mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Fíjense, esto es terrible, hermano. A su nación, ustedes se han torcido tanto que miren a las otras naciones que son paganas, se comportan mejor que ustedes. Es como si yo les dijera, hermanos, qué vergüenza, ¿no? La gente que no va a ninguna iglesia moralmente es más correcta que todos nosotros. ¿Te gustaría escuchar eso? O sea, pastor, me está ofendiendo. Pero es la realidad, es duro. Dios les está mostrando eso. Verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, dice el Señor, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué estás viviendo esa situación? Les está diciendo el Señor. Verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Le está mostrando como una radiografía su estado de relación con el Señor. No solo venido a menos, está totalmente destruido, ¿no? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. ¿A quién? Al Señor. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de tu árbol frondoso, te echabas como ramera. Wow. Te planté como vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cuando te lavé con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca estuve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. Quizás tú no entiendas la figura, pero es una figura terrible. Es un asna en celo, buscando pareja y olisqueando por el aire. El Señor le dice, así estás tú, a toda la nación. ¿Qué estás olisqueando? ¿Qué estás buscando? Más pecado, más pecado. ¿Has pisado ese terreno? ¿Estás en ese terreno actualmente? Mira la reacción de Israel y cierro con este versículo, ¿no? Guarda, versículo 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Todavía con todo lo que va contra Dios, Dios en su misericordia le advierte, ¿no? Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Responde la nación, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esto es de locos, hermanos. Quiera Dios que no salgas tú de este mensaje diciendo esto. No, yo estoy bien con lo que estoy haciendo, mis decisiones, todo está bien. No me importa lo que he escuchado esta mañana. Oro que no sea así, mis hermanos. Pero fíjate, el orgullo de esta nación, ¿a dónde la llevó? Estropea toda la relación con el Señor. Ten cuidado. Ten cuidado, Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. ¿Me están escuchando los arrogantes?
los orgullosos de lo que crees tener y no tienes nada si no fuera por el Señor. Los soberbios que creen dominar ciencia, conocimiento y no tienes nada porque el cerebro que tienes te lo dio el Señor. Delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la arrogancia de espíritu. Así que evalúate, hermano, hermana, evalúate. ¿Hasta dónde has dejado avanzar ciertas actitudes orgullosas que mantienes? Y hablo en tiempo presente, ¿no? ¿Hasta qué punto te crees inmune a ciertas tentaciones? ¿Piensas que no necesitas la ayuda de nadie para enfrentar tus luchas o tentaciones? Claro, eres el supercristiano en tu concepto orgulloso, pero la Biblia te desmiente, ¿no? Por último, hermanos, cuarta, última lección. La pureza solo se recupera por la obra de Dios. La pureza solamente se recupera por la obra de Dios. En algún punto, mis hermanos, todos los ejemplos de personajes que hemos visto hace un instante, hombres y mujeres que cayeron en pecado en las Escrituras, en algún momento, piensa, en algún punto de su vida empezaron a desviarse. Estaban bien, pero hay un punto que es el que tú tienes que identificar en tu evaluación. ¿En qué punto se quebró todo para ti? Y ahora eres una persona religiosa, vienes todos los domingos, obviamente porque eres un evangélico, una evangélica, pero no hay vida. No hay ninguna vida. Hay un punto donde todos los personajes bíblicos que pecaron, quebraron, se desviaron. Entonces, cuando se quebró, las oraciones se volvieron menos apasionadas. Su vida de oración fue religiosa nada más. Las promesas de Dios a través de su palabra se empolvaron. Es decir, nunca más volví a tener una lectura que, wow, una nueva promesa para esta mañana para mí. Le puse la fecha, la anoté, al día siguiente, otra promesa del Señor. Se empolvaron, nunca más regresaste a las promesas del Señor. Y la tentación fue ganando espacio cada vez más. La seducción del pecado cada vez te fue envolviendo más y más. Necesito recordarte que Cristo es más fuerte que todo eso. Escucha, Cristo es más fuerte que todo eso. Escucha nuevamente la siguiente promesa de Hebreos capítulo 4, versículo 14 hacia adelante. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, responsabilidad otra vez. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos. Si tú necesitas acercarte en esta mañana, tienes que acercarte. Observa, por favor, regreso a Zacarías capítulo 3, en el capítulo que estamos estudiando. Regresemos a Zacarías capítulo 3. Observe el veredicto del Señor al ver el estado de este sumo sacerdote con vestiduras viles. No, regreso al versículo 4. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira, por favor, date cuenta de lo que estás leyendo aquí. Este es uno de los cuadros, de verdad te lo digo, uno de los cuadros más preciosos y fascinantes del Antiguo Testamento. Uno de los cuadros más hermosos y fascinantes del Antiguo Testamento. Porque si te das cuenta, a este hombre importante que representa toda una nación, si te das cuenta, Dios lo está absolviendo. Dios le está cambiando la vestidura. Dios está interviniendo su vida, pero lo está absolviendo. Es un cuadro precioso y de esperanza para nosotros. Mira, fíjate, Dios había vuelto a perdonar a su pueblo a través de lo que está haciendo con este sumo sacerdote. Está perdonándole. Hemos leído el texto de Jeremías, capítulo 2, y es terrible. De hecho, que algunos de repente se han podido identificar. Qué vergüenza. Y el Espíritu te ha hecho recordar algunos pecadillos que tienes ahí guardados en el pasado. Y no debía haber hecho esto, no debía haber tomado esta decisión, no debía haber incursionado en lo otro. Qué vergüenza. Y te ha hecho recordar. ¿Para qué? ¿Para mortificarte? No, para darte esperanza. Para decirte que Cristo es mayor que todos sus pecados. Y que sí puedes tener libertad. Y que sí puedes vivir una verdadera paz. Ahora, no mañana, pasado, ahora. Y ahí tienes la figura, ¿no? Dios
está en la persona del sumo sacerdote Josué, está absolviendo a este hombre, le está dando una nueva oportunidad. Escucha, Dios había decidido dar una nueva oportunidad a la nación de Israel a pesar de todo en la persona del sumo sacerdote. Dios estaba una vez más borrando el pecado de su pueblo, y no solo eso, estaba ante el acusador Satanás que estaba a su costado, recuerda, ¿no? No le perdones, Señor. Ya, ¿por qué le vas a perdonar? No, este es terrible. Este podría ser mi secretario personal. Pero el Señor está procediendo y está perdonando. No escucha las acusaciones de Satanás. Dios le está dando, si te das cuenta, este sumo sacerdote le está dando un nuevo vestido. Le está colocando nuevas ropas. Unas ropas exquisitas, mis hermanos. Unas ropas de gala. ¿Y por qué unas ropas de gala? Esas ropas son de celebración, para festejar. Eso nos regresa nada más la página, el capítulo 1 de Zacarías, se regresa por un instante, vuélvelo a releer por favor, el versículo 3 del capítulo 1, al llamado del Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando uno se vuelve al Señor, tienes todo esto. El Señor interviene en tu vida, te da una nueva oportunidad, te limpia una vez más, te da un nuevo vestido, te coloca ropas para que celebres la libertad en el Señor. ¿Entiendes eso, iglesia? Hoy, queridos hermanos, amigos y amigas, porque no me consta aquí que todos sean cristianos verdaderos, pero me dirijo a ti, amigo o amiga, ¿no? Dios puede darte a ti un nuevo vestido igual. Y ese nuevo vestido representa una nueva vida, una nueva oportunidad de vida para ti. Y esa nueva oportunidad de vida es para que celebres la nueva vida en Cristo Jesús, una vida que tiene que estar basada en la palabra del Señor, en el amor por Dios y en el amor por su palabra. Y vivir esa palabra el día a día. Y tienes a Cristo Jesús intercediendo permanentemente delante del Padre para evitar las acusaciones de Satanás que todos los días de tu vida va a estar lanzándote o recordándote lo que tú has sido. Pero ahí está nuestro gran defensor, nuestro gran abogado. Y si tú ya eres cristiano y eres un verdadero cristiano, me refiero, estimado hermano, estimada hermana, no olvides que en esta visión de Zacarías era el sumo sacerdote, no es cualquier persona de la calle que la pusieron en la visión, es el sumo sacerdote y no un pagano el que está manchado de pecado, un sumo sacerdote. Y usted como verdadero creyente, igual que él que representa a la nación de Israel, usted también es un representante del reino de los cielos, un embajador del reino de Dios aquí en la tierra, y a pesar de eso, muchas veces ante Dios nos presentamos de la misma manera que este sumo sacerdote. Por eso el enemigo nos está acusando. Ya ves, yo sabía, Señor, que iba a regresar. ¿Te acuerdas? La vez pasada estuvo ahí en su iglesia, tirado ahí llorando, mojado el piso. Y otra vez ha hecho lo mismo. Y ahí está Cristo Jesús. Pero Padre, recuerda, yo pagué el precio, entonces Él está cubierto con mi sangre. Y aquí está nuevamente arrepentido, sí, está pidiendo perdón, sí. Y es Dios dando nueva oportunidad. Hermano, hermana, verdaderos hermanos en la fe, no desaproveches esa oportunidad. No todo el tiempo estamos ok al 100% y disparados en la obra del Señor. Y creo que tú me das la razón en eso. Cuando usted peca, escúcheme, cuando usted peca, hermano, hermana, no pierde su salvación. Lo que pierde es comunión con el Señor. Y tiene que recuperar esa comunión con el Señor. Usted podrá volverse a presentar delante del Señor y ser limpiado por el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús, que no ha perdido su poder para limpiar y para perdonar, le informo. Solo si usted se cuida y se mantiene, y su comunicación y su intimidad con el Señor es fielmente cuidada y defendida, entonces usted podrá seguir viviendo en paz, tranquila, disfrutando de las múltiples bendiciones del Señor. Sigue leyendo conmigo, Zacarías 3, versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, le vistieron las ropas y el ángel del Señor Jehová estaba de pie. Las vestiduras del sumo sacerdote
En esas vestiduras estaban incluidas un turbante. Y ese turbante en la parte era como una cinta alrededor a la altura de la frente, y en esa parte, en la parte frontal, Dios le había dicho que grabaran en una placa de oro la frase santidad a Jehová. Usted ha dicho que ha escuchado esto. Muchos eruditos dicen que el término en hebreo, porque estaba en hebreo en la placa, tiene una connotación mucho más rica que solamente verlo como santidad de Jehová. Es decir, que era como un anuncio para la gente: hay que ser santos, porque Dios es santo. Pero no era un anuncio solo para la gente. Era algo que el sacerdote tenía que recordar permanente y constantemente. Entonces, muchos estudiosos han llegado a la conclusión: no solo significa santidad a Jehová. Esa frase se puede leer de la siguiente manera: santidad a Jehová sí, o también se puede leer santo para el Señor. Santo para el Señor. Es como si este sumo sacerdote por donde caminara y alguien leía: este hombre está consagrado para el Señor, es santo para el Señor, este hombre está consagrado para el Señor. Si Pedro nos llama real sacerdocio a nosotros, ¿qué significa, hermanos? Antes que te vayas con un plumón indeleble ahí en la puerta, arriba y abajo los van a marcar en la frente. Santo al Señor. ¿Qué te parece? Eso ya no lo vas a poder ocultar, porque vas a tu trabajo y pasas piola, nadie se da cuenta que eres creyente y prefieres pasar así. Pero desde que te escribamos santo al Señor, ¿quién no se va a dar cuenta? ¿Por qué tienen esa cara de serios? Porque es un extremo, pastor. Claro. Por más que le grabe, te metes una gorra de esas que se meten los jóvenes hasta aquí y sigues pasando piola. Es que no se trata de eso. Esa frase tiene que estar grabada aquí. Y realmente grabada aquí. ¿No? El sumo sacerdote de Israel tenía una nueva identidad, tenía una nueva misión: ser santo como Dios es santo. Anunciaba que él estaba consagrado en santidad para el Señor y tenía que dar a conocer por eso al Dios, al único Dios santo, a través de su vida. Por eso santo a Jehová. Tenía que dar a conocer a todos los demás: si Dios es santo, a través de su vida tenía que dar a conocer cómo este Dios era santo. Mira, eso no ha cambiado para nosotros. Somos real sacerdocio, somos gente consagrada al Señor. Esa identidad, esa misión que estaba puesta sobre la persona del sumo sacerdote Josué en esta visión, estaba manchada. Como muchas veces nosotros le hemos manchado, mis hermanos. Me sé real sacerdocio, pero cuando voy en contra del Señor peco, mancho mis vestiduras. Y mi consagración, que está anunciada como un hijo o una hija de Dios, cae en descrédito. Yo no puedo lavarla así como así. Yo no puedo salir de esa marca de pecado así como así, mis hermanos. Solamente si nos volvemos a Cristo Jesús, si nos presentamos a Él. Solo Él puede, si te has dado cuenta en la visión, solo Él puede colocarnos una mitra limpia. Yo no me la puedo sacar y yo mismo cambiármela. No, solo Dios puede cambiar esa mitra. Y para mí es significativa esa mitra porque si te das cuenta, la ubicación de la mitra y de la placa cubre toda la cabeza del sumo sacerdote. En otras palabras, la santidad, si eso anuncia santidad a Jehová o santo a Jehová, en esa mitra que cubre toda la cabeza, eso es también simbólico. Eso significa que la santidad, anote esto bien por favor, la santidad debe dominar la mente del sacerdote, es decir, nosotros. La santidad debe dominar nuestras mentes. Entonces, si es así, los pensamientos santos van a determinar emociones santas. Los pensamientos santos van a determinar percepciones santas. Los pensamientos santos van a determinar sentimientos santos y conductas santas. Tus sentimientos, mi querido joven, aprovecho que ayer empezaron un nuevo material los jóvenes de la amistad al altar, correcto.
de la amistad al altar. Vas a pensar mucho en esto, tus sentimientos para con otra persona para llegar hasta el altar. Pero ya te voy anunciando desde ahora con esto. Mantén correctamente tu mitra sobre la cabeza. Porque tus pensamientos, sentimientos, emociones, todo va a partir de ahí. Si son santos, entonces vas a desembocar a un buen matrimonio, a una buena familia. Sigue leyendo conmigo, Zacarías capítulo 3, estoy en versos 6 y 7. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, si guardareis mis ordenanzas, y también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Después que lo ha limpiado, después que lo ha cambiado, después que le ha puesto una mitra nueva, está otra vez listo para una nueva oportunidad, como Dios te la está dando en esta mañana. Si has abrazado esta verdad, por supuesto, entonces le está advirtiendo: ten cuidado. A partir de ahora te estoy dando una oportunidad, te he limpiado todo, pero ten cuidado. Y esa advertencia nos alcanza a nosotros a manera del mandato, un recordatorio del mandato de Cristo Jesús para nosotros. Juan capítulo 14, acá está el mandato. Juan 14, versículo 15. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si queremos disfrutar, si queremos regocijarnos en el amor de Dios en el presente, mis queridos hermanos, si queremos disfrutar de la paz del Señor y que todo nos vaya bien, como Dios le dijo a Josué, no se debe apartar tu corazón y tu mente de la palabra del Señor. Debemos amar a Cristo para llegar a amar su palabra y vivir conforme a esa palabra. Si yo no llego a amar a Cristo, no voy a amar su palabra. Entonces no la voy a integrar a mi vida. No hay ningún otro camino. Este es el único camino para tener una vida realmente bendecida. Sigue leyendo conmigo, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Los amigos de Josué, del sumo sacerdote que figuran acá, es interesante cómo los llama varones simbólicos. Eran otros sacerdotes que estaban con Josué ministrando en el templo. Entonces, eso nos mete a todos nosotros porque es una figura simbólica del real sacerdocio. O sea, aún aquí ya hay una figura de nosotros, los creyentes hoy en día. Este grupo en manera específica, ¿por qué le llama varones simbólicos? Porque este fue el grupo que llegó para la reconstrucción del templo. Reconstruyeron el templo, empiezan a ministrar y cuando ya existe el templo, el reino de Dios otra vez está siendo establecido en esa tierra. Levantaron un templo y establecieron el reino. Y esas acciones en esa reconstrucción del segundo templo son simbólicas porque exactamente lo que hicieron este grupo va a ocurrir en el milenio. Y ya yo te mostré el cuadro escatológico, cómo vamos a llegar al milenio. Bueno, tú no vas a llegar, ¿no? Nosotros sí vamos a llegar al milenio. Es exactamente lo mismo, por eso los pone a ellos como un símbolo. Lo que ustedes han hecho o lo que están haciendo, tú y tus amigos, es símbolo de lo que va a hacer Cristo mucho más adelante, ¿no? Pero luego dice, esto es algo simbólico, porque así como se instaló el reino nuevamente del Señor cuando construyeron el templo, Cristo Jesús va a instaurar su reino en el milenio, ¿no? Esto es simbólico de lo que va a ocurrir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para instaurar su reino milenial aquí en la tierra, ¿no? Por eso dice a continuación lo que leemos en el verso 8, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo, esta palabra renuevo es un título mesiánico que relaciona al Mesías con un descendiente del rey David. Este es Jesucristo, obviamente. Este es el Señor Jesús. En el libro de Isaías capítulo 11, para confirmar lo que te estoy diciendo, Isaías 11, versículo 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es Jesús. Clarísimo que es Jesús, ese es Cristo, Él es el Rey quien gobernará. Sigamos leyendo, versículo 9, esto en Zacarías 3.
Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire lo que está haciendo el Señor acá, entiende esto por favor, no puedo detenerme mucho. Presenta la figura ilustrativa del renuevo, que ese es Cristo. Pero un renuevo es algo pequeño que está retoñando y puede parecer una imagen frágil, pero Cristo no es frágil, recuerda. Entonces, lo que hace el Señor es empalmar con una segunda imagen que completa la primera. Y esta es la segunda imagen, la de una piedra con 7 ojos. En el pensamiento del Antiguo Testamento, los ojos representaban el conocimiento. Y al representar el conocimiento, ¿por qué? Porque aprendemos, nosotros los seres humanos, aprendemos más a través del sentido de nuestros ojos que de otros miembros. Por eso se ve como la función de los ojos es muy importante, ¿no? Aquí en la visión no es 2 ojos, dice 7 ojos. ¿Qué significan? Están hablando o están representando la perfección y la plenitud del conocimiento y la sabiduría del renuevo, del Mesías, de Cristo Jesús. Representa la omnisciencia del Mesías como Dios. Eso representa la piedra con 7 ojos. He aquí, dice, al final de este versículo 9, he aquí yo grabaré su escultura, dice. En esa piedra que representa el conocimiento, la sabiduría, omnisciencia de Cristo, está diciendo, en esa piedra grabaré su escultura. Esto hasta ahora sigue siendo motivo de discusión, mis hermanos. Pero los primeros cristianos, la primera era, veían esta expresión, este grabado en la piedra, como una imagen, como una ilustración de las heridas de Jesús. Porque esa es la manera en que lo vamos a identificar, las heridas en las manos, en los pies, en el costado, las heridas de Jesús. Se está refiriendo a eso, ¿no? El Padre grabó esas heridas en la cruz. Pero el grabado también podría significar una marca de identificación del propio Cristo Jesús. Recordemos que cuando el Señor venga por segunda vez, dice, leo Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice que Jesús traerá una marca en su cuerpo, dice, y en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede que sea también, signifique esta marca que lleva el Señor Jesucristo, ¿no? Pero luego dice a continuación este versículo de Zacarías, quitaré el pecado de la tierra en un día. De hecho, que esta mención, cuando tú lees, ya hemos visto el cuadro escatológico de los últimos tiempos, cómo se llega al milenio. Tú te sitúas inmediatamente ahí. Quitaré el pecado de la tierra en un día. De hecho, que esta mención, como está a continuación, después de describir al renuevo, está asociada a después del renuevo. Está indudablemente esta frase, quitaré el pecado de la tierra en un día, está describiendo el inicio del reino milenial. Lo tenemos que situar ahí, está empezando el reino milenial, el juicio a las naciones, porque luego se entra al milenio y será un tiempo de paz único, porque el Señor Jesucristo estará reinando acá, un tiempo de bonanza, cero enfermedad, paz en toda la tierra durante 1000 años. Es el inicio del milenio, ¿no? Sigamos leyendo para finalizar el versículo 10. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y de su higuera. Esto refuerza lo que acabo de decir, que estaríamos entrando al milenio. ¿Por qué? Esta frase que utiliza aquí, comerán con tu compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, era una frase para nosotros desconocida, pero para este tiempo era muy usada. Era una expresión proverbial que significaba prosperidad y paz. ¿Y dónde va a haber prosperidad y realmente paz, sino en el milenio? Por eso está situado ahí. En última instancia, esta es la paz que trae Cristo Jesús para reinar sobre la tierra y que solo se apreciará en el milenio, ¿no? En la visión
que estamos leyendo del profeta Zacarías nos muestra cuánto Dios quiso animar y a fortalecer a Josué con esta visión. Y termino con esta idea. ¿Por qué le hizo ver esta cuarta visión a Josué? Lo está animando a Josué. Por eso hay nueva oportunidad para ti y para mí. Si tus vestiduras están manchadas, hay nueva oportunidad, mis hermanos, en esta mañana, puesta por el Señor delante de nosotros. Y lo está animando a Josué, lo está fortaleciendo. ¿Y cómo lo hace? Hace que ponga su mirada. Esto es tremendo, hermanos, porque pone la mirada de Josué, representante de la nación de Israel, en un momento crucial de verse sin esperanza. De repente estoy manchado, ya no tengo ninguna oportunidad. Así se sentía la nación de Israel. Pero lo limpia, lo perdona. ¿Dónde pone los ojos de Josué? En el Mesías. Pone los ojos en el Mesías. Le hace recuperar esperanza, pero mirando al Mesías. Es lo que los judíos de hoy no entienden. Si tan solo volvieran su esperanza en el Mesías. Josué es el representante de la nación judía, te recuerdo. Ese es siempre nuestro mejor estímulo, mis hermanos, también para nosotros. Mediante esta visión aparecen representadas las bendiciones mesiánicas de paz, de seguridad, de prosperidad y de gozo en el milenio. Nosotros estamos esperando ese momento. Vamos a estar en ese momento, ¿o no, hermanos? ¿Seguro que va a estar? Al que está a su costado, ¿estás seguro que va a estar? ¿Estás seguro que está en el milenio? Entonces, a mí me importa poco quién salga presidente y todos los líos que van a haber en el Perú, porque ya están cantados, entre quien entre. No me preocupa eso va a durar un periodo de tiempo, pero luego el Señor nos llamará, nos iremos, hermanos. Ya no tendré que preocuparme. ¿Y por qué plancha voy a votar 40, 50? Estos tipos me dan dolor de estómago. Ninguna de esas preocupaciones tendremos. Estaremos con el Señor, disfrutaremos en los cielos, pasaremos nuestro juicio, obviamente, regresaremos con Él 1000 años cogobernando aquí en la tierra. ¿No le parece magnífico eso, hermano? Eso es mejor a lo que usted puede estar pensando, preocupándose ahora. Si puedes ubicarte en tu Biblia o lo vas a tener en la pantalla, Judas capítulo 24 o versículo 24 y 25, porque solo tiene un capítulo, Judas 24, 25. Termino con este versículo, espero que te anime. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos, hermanos. Oramos. Póngase de pie, por favor. Ore conmigo ahí. Dele gracias, dele gloria al Señor en este instante. Dile, Señor, gracias. Aquel que es poderoso para guardarme sin caída, sin mancha. Te doy gloria a ti, Señor, dígale, te doy gloria. Porque si tú no guardaras mis pasos, yo no podría. Si tú no preservarías mi andar, yo no podría, Señor. Gracias por la tremenda investidura que nos has colocado en la persona de Cristo Jesús. Gracias por habernos hecho no solo nuevas criaturas, sino sacerdotes del Dios Altísimo. Gracias, Señor, que podamos ser dignos de esta vestidura. Realmente que podamos darte honor, Señor, por lo que has hecho de nosotros. Y ahora, Señor, seas tú glorificado en nuestros corazones, santificado en nuestros corazones, Señor. Y separándote de nuestros corazones, reservándote como nuestro mayor tesoro. De acuerdo a esa realidad, sabemos, Señor, que a lo largo de toda esta semana realmente serán días maravillosos. Por encima de las crisis, problemas que debamos enfrentar, serán maravillosos porque tú estarás presente, porque tú estarás guiando nuestros pasos, porque tú estarás confirmando por tu Espíritu no solo que somos hijos, hijas, Señor, en nuestro interior, sino que somos real sacerdocio. Y esto es solo cuestión de tiempo, Señor. Oramos por tu pronto regreso, trabajamos por tu pronto regreso, Señor. Cuánto anhelamos poder ver tu rostro, Señor. Cuánto anhelamos reencontrarnos contigo en persona. En esa esperanza gloriosa te damos honra y gloria en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.